Si miras el logotipo de Volkswagen hoy, ves una marca de confianza. Ves el coche de tu abuelo, ves el Golf GTI con el que soñabas de joven, ves la combi de los viajes a la playa. Es la marca que motorizó al mundo entero. Pero debajo de ese escudo azul y blanco se esconde una historia de supervivencia despiadada. Es la única marca que fue fundada por órdenes de un régimen totalitario, que estuvo a punto de morir entre escombros, que inventó el coche deportivo para la gente común, que construyó hipercoches de 1000 caballos por el capricho de un solo hombre y que engañó a los gobiernos del mundo con un código de software secreto. La historia de Volkswagen no empieza en una sala de juntas. Empieza en la Alemania autoritaria de los años 30. En esa época, tener un coche era un lujo exclusivo para los ricos. El bigotón quería cambiar eso. Quería construir una red de autopistas, las famosas Autobahnen, y necesitaba un coche que cualquier obrero alemán pudiera comprar. Un Volkswagen, literalmente, el coche del pueblo. El bigotón llamó al ingeniero más brillante de su época, Ferdinand Porsche. Las especificaciones eran estrictas. El coche tenía que transportar a 2 adultos y 3 niños, alcanzar los 100 km por hora, gastar no más de 7 litros cada 100 kilómetros y costar menos de 1000 Reichsmarks, el precio de una motocicleta pequeña. Porsche hizo su trabajo. Diseñó un coche con forma de escarabajo para que fuera aerodinámico de forma natural, y le puso un motor boxer de 4 cilindros enfriado por aire en la parte trasera. La razón del aire era práctica: el agua se congela en el invierno alemán, el aire no falla nunca. El coche se llamó KDF-Wagen, Kraft durch Freude, fuerza a través de la alegría. Pero el pueblo alemán fue estafado. El régimen creó un sistema de ahorro donde los ciudadanos pagaban cuotas semanales para apartar su coche. Más de 336.000 personas se inscribieron. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, la fábrica dejó de fabricar coches para familias y empezó a producir vehículos militares, el Kübelwagen y el Windwagen anfibio. Ni un solo civil recibió jamás el coche que había pagado. Volkswagen nació de un fraude nacional sostenido con trabajo forzado de prisioneros de guerra y trabajadores esclavizados de los países ocupados. En 1945, Alemania estaba en ruinas. La fábrica de Volkswagen en Wolfsburg había sido bombardeada por los aliados durante la guerra y parte de sus instalaciones estaban destruidas. Quedaba en la zona de ocupación británica. Los ingleses no sabían qué hacer con ese conjunto de edificios dañados. Los británicos le ofrecieron la fábrica a los fabricantes más grandes del mundo. Henry Ford II la rechazó después de que Ernest Brecht, su principal asesor, visitara las instalaciones y declarara: "No creo que lo que nos están ofreciendo aquí valga un centavo". Sir William Rootes, uno de los grandes fabricantes británicos, también rechazó la oferta asegurando que el coche era demasiado ruidoso e ineficiente para tener futuro comercial. Dos de los mayores errores comerciales del siglo XX, pronunciados con toda la seguridad del mundo. El destino de la marca recayó entonces en un oficial del ejército británico de 29 años llamado Ivan Hirst. Hirst tenía formación técnica e industrial y vio en la fábrica algo que los magnates no pudieron ver. Tomó los planos que habían sobrevivido, organizó a los trabajadores alemanes hambrientos y puso en marcha la producción. Los primeros bochos salieron pintados de verde militar para abastecer de vehículos ligeros al ejército británico. En pocos meses la fábrica producía decenas de coches por día. Hirst no solo salvó la empresa de la desaparición, construyó las bases de una organización que décadas después dominaría el automovilismo mundial. Cuando los británicos le devolvieron el control de la fábrica al gobierno alemán en 1949, colocaron al frente a Heinrich Norov, un exdirectivo de Opel con experiencia en manufactura industrial a gran escala. Norov llegó en enero de 1948 y transformó la operación de forma definitiva. Volkswagen estaba lista para conquistar el mundo. Bajo el mando de Norov, Volkswagen adoptó una filosofía que se volvió leyenda: no lo cambies, mejóralo. Mientras los coches americanos de los años 50 cambiaban de diseño cada año con aletas gigantes y cromo decorativo, el Volkswagen Type 1, nuestro amado bocho, se veía prácticamente igual por fuera pero recibía mejoras mecánicas constantes en cada generación. Era barato, confiable y podías repararlo al lado de la carretera con herramientas básicas. Se convirtió en el símbolo de la contracultura de los 60. Los hippies norteamericanos lo amaban porque representaba el rechazo al consumismo corporativo americano. El coche inventado por un dictador bigotudo se había convertido en el máximo símbolo de la paz y el amor.
La ironía más grande de la historia automotriz. Pero Volkswagen no podía vivir solo del bocho. Nacieron las leyendas enfriadas por aire. El Type 2, conocido como la combi, el transporte o el microbús, nació por el importador holandés Ben Pon, que imaginó poner al conductor sobre las ruedas delanteras usando el chasis del bocho. Era lenta como una tortuga pero podías vivir en ella, y se convirtió en el vehículo de trabajo más vendido de Europa. El Karmann Ghia llegó después, tomaron el chasis del bocho, le encargaron a la casa italiana, Ghia, un traje escultural y lo construyó el carrocero alemán Karmann. Uno de los coches más hermosos de su época, aunque bajo esa carrocería seguía teniendo 34 caballos de fuerza. El deportivo para la gente que no tiene prisa. En 1964 se estableció Volkswagen de México y en 1967 abrió la planta de Puebla. El bocho y la combi se convirtieron en parte del país, taxis verdes y blancos de la capital durante décadas. La planta de Puebla siguió fabricando el bocho hasta el año 2003, décadas después de que el resto del mundo lo hubiera abandonado. Para principios de los años 70, Volkswagen estaba en peligro de muerte. El bocho era un dinosaurio. La tecnología del motor trasero enfriado por aire era ruidosa, ineficiente en combustible y peligrosa en choques frontales por no tener nada de masa metálica delante del conductor. Las ventas se desplomaron. La empresa necesitaba reinventarse o desaparecer. La solución llegó en forma de un diseñador italiano llamado Giorgetto Giugiaro. Volkswagen le dio una instrucción simple: haz exactamente lo opuesto al bocho. En 1974 nació el Volkswagen Golf, motor adelante enfriado por agua, tracción delantera, diseño de líneas rectas y angulosas. En México lo llamamos Caribe, en Estados Unidos fue el Rabbit. Salvó a la compañía de la quiebra. Fue un éxito masivo e inmediato. Pero el momento que cambió la historia del automovilismo mundial llegó en secreto, y el newsroom oficial de Volkswagen tiene la historia documentada. En 1974, media docena de empleados de Volkswagen, encabezados por el ingeniero Alfons Lowenberg y el jefe de prensa Anton Conrad, iniciaron por su propia cuenta un proyecto no autorizado. Querían una versión deportiva del Golf. Sin presupuesto oficial, sin mandato de la directiva. Trabajaban en los ratos libres. Tomaron el motor de inyección de 1.6 litros con sistema K-Jetronic proveniente del Audi 80 GTE, lo metieron en el Golf más básico, bajaron la suspensión. Pusieron barras estabilizadoras y frenos más grandes. El resultado producía 110 caballos de fuerza en un coche que pesaba 810 kilogramos. En marzo de 1975, el directivo Hermann Nablitzel presentó el proyecto al presidente del consejo Tony Smucker, quien dio el visto bueno oficial. En septiembre de 1975, el Golf GTI debutó ante el mundo en el Salón del Automóvil de Frankfurt. La directiva dijo: fabriquen 5.000 unidades para recuperar la inversión. En junio de 1976 llegó a las concesionarias alemanas con precio de 13.850 marcos. Al final de su producción, se habían vendido 462.000 unidades. Habían inventado, sin saberlo, una categoría completamente nueva, el hot hatch, el coche compacto y accesible que manejaba como un deportivo. Nada en el automovilismo fue igual después de ese coche. Avancemos hasta 1993, el momento en el que el imperio cambia de dueño y Ferdinand Piëch, el mismísimo nieto del fundador Ferdinand Porsche, toma el control total y absoluto de Volkswagen. Tienen que entender algo fundamental sobre Piëch: no era un simple burócrata graduado en finanzas, era un ingeniero de pura raza, un estratega brillante. Pero también un líder despiadado cuya capacidad de concentración y nivel de exigencia aterrorizaba hasta a los más altos ejecutivos. Bajo su puño de hierro, Volkswagen no solo dejó de ser la simpática marca del bocho, se convirtió en un monstruo corporativo con billetera ilimitada, absorbiendo a Audi y Skoda, para luego salir de compras y adquirir joyas como Bentley, Lamborghini y la legendaria Bugatti. Pero Piëch tenía un ego colosal, y los proyectos técnicos que exigió a sus equipos en esa época parecen escritos por un megalómano caprichoso que quería desafiar las leyes de la física. Su primer gran delirio fue el Passat W8. Piëch ordenó encajar a la fuerza un masivo motor de 8 cilindros con arquitectura en W debajo del cofre de un sedán familiar común y corriente. El documento original que leímos afirmaba que para cambiar la correa de distribución, el mecánico tenía que desmontar todo el frente del auto. Señores, eso es falso y se queda corto. La locura era 1000 veces peor.
El W8 no usaba una simple correa frontal, utilizaba un complejísimo sistema de cadenas de tiempo que estaba instalado en la parte trasera del bloque del motor, pegado a la pared de la cabina. Esto significaba que si algo fallaba ahí atrás, el mecánico literalmente tenía que desconectar el coche y extraer el motor completo con una grúa para poder repararlo. Una pesadilla técnica que hacía llorar a los talleres. Luego, vino la demostración bruta de poder con el Volkswagen Touareg V10 TDI. Crearon un SUV familiar con un gigantesco motor diésel de 10 cilindros que generaba 553 libras-pie de torque. Para demostrar su poder, ataron este vehículo a un inmenso avión Boeing 747 de 155 toneladas y lo arrastraron por la pista. Lo que los comerciales no te dijeron es que tuvieron que meterle más de 4 toneladas de placas de acero adentro del SUV para evitar que las llantas patinaran contra el suelo. Y después, llegó la soberbia suprema, el Volkswagen Phaeton. Piech quería destruir a Mercedes-Benz y exigió a sus ingenieros crear un auto de lujo capaz de rodar todo el día a 300 km por hora, bajo un sol abrasador de 50 grados en el desierto, manteniendo la cabina a unos perfectos 22 grados sin que el dueño sintiera ni una leve brisa en la cara. Costó una fortuna y fue un fracaso en ventas, pero sirvió de base para el Bentley Continental. Y su acto final, su capricho histórico, fue el Bugatti Veyron. Exigió un coche de calle con un brutal motor de 16 cilindros, 4 turbos, 1001 caballos de fuerza y capaz de romper la barrera de los 400 km por hora. Cuando los expertos de la industria dijeron que eso era físicamente imposible, Piech los fulminó respondiendo que entonces encontraría ingenieros que sí supieran hacer su trabajo. Y lo construyeron. Volkswagen perdió millones de dólares por cada unidad que vendió, pero no les importó. Fue el mensaje más agresivo e intimidante jamás enviado al mundo motor: podemos fabricar el coche modesto de tu abuelo, y al mismo tiempo, el misil más rápido y poderoso del universo. El imperio parecía intocable. A principios de los años 2010, Volkswagen quería superar a Toyota como el fabricante de automóviles número 1 del mundo. Su estrategia para conquistar el mercado americano fue apostar por los coches TDI Clean Diesel, el diésel limpio. Prometían torque brutal, consumo bajísimo y emisiones menores que un coche híbrido. Ganaron premios medioambientales. Vendieron millones de Jetta y Golf TDI. La narrativa era perfecta. Hasta que un grupo de investigadores independientes de la Universidad de Virginia Occidental decidió medir las emisiones de un Jetta TDI en condiciones reales de carretera, con equipos portátiles. Lo que encontraron destruyó a la industria. En el laboratorio, el coche emitía niveles de gases tóxicos, óxidos de nitrógeno, perfectamente dentro de los límites legales. En la carretera real, el mismo coche emitía hasta 40 veces más contaminación que el límite permitido. Los ingenieros de Volkswagen habían llegado a un callejón sin salida. Era físicamente imposible hacer que ese pequeño motor diésel fuera simultáneamente potente, económico, duradero y limpio. En lugar de rediseñar el motor, escribieron una mentira en el software de la computadora del coche. El código detectaba cuando el vehículo estaba siendo sometido a una prueba oficial de emisiones, analizando si el volante estaba completamente inmóvil, como ocurre en un banco de rodillos, y otros parámetros del entorno. Si la computadora concluía que estaba en laboratorio, activaba un modo especial de inyección que limpiaba el escape al máximo y reducía la potencia. En cuanto el conductor giraba el volante para salir a la calle, el software desactivaba los filtros y devolvía la potencia al motor, envenenando el aire de las ciudades en el proceso. Cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos los confrontó en septiembre de 2015, el escándalo estalló ante el mundo entero. Volkswagen había instalado este software ilegal en 11 millones de vehículos alrededor del planeta. El CEO Martin Winterkorn renunció en desgracia días después del anuncio. Volkswagen tuvo que pagar más de 33.000 millones de dólares en multas, acuerdos judiciales y recompra de vehículos a sus propios clientes. Rentaron estacionamientos y estadios en Estados Unidos solo para almacenar los miles de TDI que tuvieron que recomprar. Varios ejecutivos de nivel medio recibieron condenas de entre 15 y 54 meses de prisión en Alemania. El proceso judicial contra Winterkorn comenzó en Alemania en 2024, décadas después de los hechos. El Dieselgate mató al motor diésel en los coches de pasajeros de forma prácticamente definitiva. El Dieselgate obligó a Volkswagen a lavar sus pecados públicamente. La nueva directiva giró el timón 180 grados. Invirtieron decenas de miles de millones en una plataforma eléctrica llamada MEB y apostaron la existencia de la compañía al coche 100% eléctrico.
Nació la familia ID, el ID3 como sucesor espiritual del Golf, el ID4 como SUV familiar y el ID-Bus como la reencarnación eléctrica de la combi. El camino fue más difícil de lo esperado. Los primeros ID3 salieron en 2020 y tuvieron que ser estacionados en lotes vacíos durante meses porque el software del sistema de infoentretenimiento estaba roto. Las pantallas se congelaban. Funciones básicas fallaban. Volkswagen sabía fabricar pistones y cigüeñales, pero el software era territorio nuevo. Para 2024 y 2025 llegó otra crisis, la ira de sus propios fanáticos. En el Golf MK8 y el GTI, Volkswagen eliminó casi todos los botones físicos y los reemplazó con superficies táctiles que no se iluminaban de noche y se activaban por accidente. La respuesta del público fue tan negativa que el CEO Thomas Schaffer tuvo que pedir disculpas públicas y prometer que los controles físicos regresarían. Hoy Volkswagen es el segundo fabricante más grande del planeta y enfrenta una crisis de identidad. Sus coches eléctricos se venden por debajo de lo esperado frente a la competencia china, especialmente Build Your Dreams. Ha formado alianzas tecnológicas con Rivian para resolver sus problemas de software. Y paradójicamente, la división Volkswagen R de alto rendimiento sigue vendiendo con fuerza, demostrando que una parte importante del público todavía quiere gasolina, turbos y la sensación de manejar una máquina. Volkswagen es un reflejo de la naturaleza humana. Fueron humildes para movilizar a un país en la posguerra con un coche que funcionaba. Fueron geniales para inventar el Golf GTI y demostrar que el rendimiento no era solo para millonarios. Y fueron suficientemente avariciosos para engañar al mundo con líneas de código. Por más que intenten ser una corporación verde de tecnología, Volkswagen siempre será la marca del bocho, del Caribe y de la velocidad para la gente común. Nació bajo un régimen autoritario, pero logró desvincularse y, hoy en día, a pesar de los escándalos, sigue firme y presente en todos los hogares del mundo.